Querido Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto, bienvenido. ¿Cuál vamos a cantar? Muy buenas noches, bienvenidos al Foro Expresarte de Librerías Gandhi. Estamos a punto de iniciar transmisión. Por favor, prevenidos. Muy buenas noches, sean bienvenidos. Queremos darles la bienvenida a esta presentación del libro Amanecer en París. Queremos que esta noche nos acompañe. Vamos a viajar un poquito en el tiempo y vamos a viajar hasta el otro lado del mundo. Para lo cual quiero presentarles a quien va a ser nuestro guía en este viaje, a Gabriel Flores Archundia. Él es licenciado en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente cursa la maestría en Historia de la Literatura Latinoamericana. Él se ha desempeñado como director de noticias de Televisa Estado de México y conductor del noticiero estelar nocturno de la televisora. Fue gerente de noticias de TV Azteca Estado de México y conductor de Hechos Meridiano, director de Panorama Informativo del Grupo Asir Toluca y conductor del noticiero vespertino de la estación, director del megacanal de Megacable, director de contenidos informativos del Grupo 7, Comunicación Radio y director general de Cuadrantil. Premio Estatal de la Juventud en Periodismo y catedrático de la carrera de Comunicación, quien es actualmente coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento de Metepec. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, bienvenidos. Estamos, Fernando, en vivo, en todas las señales de Gandhi. Ahí está la cámara, por si quieres saludar. Hola, hola a todos, buenas noches. A mi mamá, que no pudieron ver. Está lejos, gracias por acompañarnos, muchas gracias. Debo decirles que yo conozco a Fernando desde hace 20 años más o menos. Una vez nos invitó un amigo en común a cenar. Cenamos una hora, yo creo, hora y media, y después de ahí jamás volví a saber de Fernando Flores, hasta que, es decir, sabía de él, de sus actividades empresariales, pero nunca más lo volví a ver, hasta que me enteré que tenía una agencia de noticias que se llamaba Cuadratín, y me hizo favor de invitar como su empleado. Y desde ahí, junto con su familia, con su esposa, con su hija, mi familia ha vivido todos los días agradeciendo a la vida y a Dios por la posibilidad de ser una persona cercana a Él, pero por la confianza que me ha dado su familia, y porque hoy mi familia vive, come, viste, gracias a Dios, gracias a Fernando Flores y a su familia, a su esposa y a su hija. Y siempre se los dijo. Entonces, esta presentación del libro, primero, es un acto de generosidad, de cariño, de respeto, de lealtad, y además me autografió mi libro y dice: pinche Gabriel. No dice así, no dice así. Gracias por acompañarme en esta aventura literaria. Te quiero un chingo. Sé que, Eso sí dice. Sé que lo nuestro no puede ser nada. Yo le tengo un gran cariño y entonces la presentación será muy subjetiva, porque lo quiero mucho a él, porque quiero mucho a su familia. Quiero decirles que me tocó estar en parte del proceso en el que escribió Fernando este libro. Voy a hablar muy poquito para que él nos explique todo. Y me ha tocado ver a un Gustavo que está en la obra, en vivo y a todo color, de carne y hueso. A un Gustavo que yo estoy seguro que si no tuviera la responsabilidad actual que tiene, que todos conocemos y que no podemos decir ahorita porque nos sacan, seguramente los diálogos con don Porfirio hubieran sido otro tipo de diálogos, otra cosa. Hoy está plasmado buena parte de lo que desde hace 2 años y 10 meses vive Fernando en esta nueva responsabilidad. Lo primero que a mí me llega a la mente al leer el libro es, primero pensar, espero que ya lo hayan leído todos, levanten la mano quien ya lo leyó.
Pues les vamos a dar 15 minutos para que lo vean y ahorita regresamos. A mí lo primero que me llena de asombro es que el libro empieza diciendo, si quieres interactuamos así, te voy diciendo. No, sí. Porque si no tú me vas a regalar. No. Dice Gustavo, en el libro, que tiene una fotografía sepia del general Porfirio Díaz en su casa. En la casa de mis abuelos, pues estaba la fotografía de mi bisabuela, que a mí me daba muchísimo miedo, porque además él iba como el ojo de lado, entonces no sabías si te estaba viendo o no te estaba viendo. Pero Gustavo tenía la fotografía de Porfirio Díaz. Uno puede tener la fotografía, a lo mejor hasta de Hidalgo en septiembre, de Luis Miguel Hidalgo y Costilla. Sí. Pero Gustavo tenía la fotografía de Porfirio Díaz. Dime una cosa, ¿tú tienes alguna fotografía de Porfirio Díaz en tu casa? Sí, en mi biblioteca. Es la grandota que tiene. No, tengo una en mi biblioteca de Porfirio Díaz. Siendo presidente. Sí. Bueno, pues Gustavo en la novela, ya lo verán ustedes, tiene una fotografía en su casa, en la sala. O sea, uno entra y espera el título, ¿no? De chavito que salió del kinder, pero no la fotografía de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, como todos, en el libro, quiere contarnos la historia de su vida antes que la historia de sus logros. Y entonces, pues yo me doy cuenta que tenemos un personaje que se llama Gustavo, que también quiere contar su vida en este libro. ¿Es mezcal? Sí. Anda bueno, ¿eh? Ay, no sabía que se dedicaba a nadie esto. Es fundamental como en el libro Oaxaca y París comparten una revelación del suelo por el que se anda la vida. El libro describe muy bien Oaxaca y las calles empedradas, y también casi termina el libro describiendo París y sus calles empedradas. Donde empieza la vida del general hay piedras en el camino, y donde termina la vida del general hay piedras en el camino. Eso no lo habías visto, ¿verdad? Te estoy acostumbrando. No, sí. Sí, porque yo te lo dije. ¿Así? Ahí, tanto en Oaxaca como en París, no había baches. Eso también lo hace notar el libro. Los personajes muertos a medias carecen de otra posteridad que la queja de los rezos y los murmullos. Los fantasmas de esta novela, creo yo, se apoderan de la portada. No sé si todos la tengan ahí, si puedan ver su portada. Allí está en el fondo la Torre Eiffel, y en primer plano, a mano derecha, el café donde imaginamos transcurre este diálogo entre Gustavo, y a veces Porfirio. Solamente algunas veces Porfirio. La historia es una maestra complicada, dice Porfirio, y no busca glorificar a los individuos. Pero ¿cómo, se pregunta él, no condenar a la historia que ha hecho diabólicamente a Porfirio? O sea, en algunas ocasiones un diablo. Está bien feo el mezcal. ¿Cuántas veces estaremos dispuestos a perdonar a Porfirio? ¿Cuántas veces a partir de obras como esta pondremos en su lugar a Porfirio Díaz? Por eso es muy importante escuchar, Fernando Gustavo, que nos cuentes del libro. Muchas gracias, Gabriel. Lo que siento, escribo lo que veo y escribo tonterías a veces. Pero cuando yo viví en Oaxaca, y aquí tengo un amigo, el doctor Jiménez, que está aquí atrás. Muchas gracias, doctor, por estar aquí, porque pasábamos muchas horas juntos en Oaxaca. Desde las 9 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana todos los días. Y yo viví ese Oaxaca, conocí todos los rincones de Oaxaca, conocí su historia. Y cuando fui conociendo esa historia de Oaxaca, fui conociendo a esos grandes personajes oaxaqueños que fueron transformando la vida del país, que fueron de verdad los grandes reformadores.
como fue el propio Benito Juárez, como lo fue Porfirio, como fueron tantos oaxaqueños que ha habido destacados. Y entonces, hace aproximadamente un año, empecé a escribir acerca de un joven que llega al cementerio donde están los restos de don Porfirio en París, el segundo cementerio, por cierto, donde están los restos de don Porfirio, y de repente se empieza a marear, ¿no? Y de repente se desmaya. Y en ese desmayo viaja a un mundo etéreo. Y en ese mundo etéreo al que viaja, llega a un café parisino. Y en ese café parisino, lo primero que ve Gustavo es a Porfirio Díaz. Y obviamente le sorprende ver a Porfirio Díaz, pero aprovecha la oportunidad, como yo creo que cualquiera de los que estamos aquí aprovecharíamos la oportunidad de conocer a un personaje de ese tamaño en la historia. Entonces llega con don Porfirio y ahí es donde inicia la novela. Los ensayos literarios se ocupan de voces ajenas, delegan las emociones y los méritos en el trabajo de los otros. Sin embargo, incluso los más renuentes a adoptar el tono autobiográfico delatan un temperamento con los efectos personales. Entregan el retrato íntimo y accidental a sus autores, esto lo dice Juan Villoro. Lectura recurrente de don Porfirio, el conde de Montecristo, dices en el libro, una novela de traición, de venganza y de perdón. 70 veces 7, dice la Biblia aquí para endornar. 70 veces 7. ¿Cuántas veces estaremos dispuestos a perdonar, decía yo hace un momento, a don Porfirio Díaz? Que nos han pintado en la historia oficial pues como un personaje oscuro, ruin. Tú intentas cambiar esa visión, cambiar esa historia oficial, o solo dar a conocer parte de lo que tú eres. Porque no es una novela histórica, es una novela de ficción histórica, porque pues es una ficción ese viaje etéreo, es una ficción ese encuentro. Hay mucha ficción también en lo que se habla de Porfirio, y no trata de comparar a nadie, ni de tener una postura política, ni de tener una postura de ninguna índole, sino simplemente retratar la personalidad de Porfirio Díaz. O sea, por ejemplo, muchos no saben que Porfirio Díaz fue el primer actor mexicano. O sea, la primera vez que se graba una película fue en Chapultepec, y ahí es donde a Porfirio Díaz lo graban, y la escena se llama El presidente montando a caballo. Y entonces él fue el primer actor mexicano. Y hay una parte del libro, porque tampoco voy a spoilear, porque lo que quiero es que lo compren, en donde Porfirio se encuentra con Benito Juárez, de las muchas ocasiones que se encontraron. Y Porfirio le contesta a Gustavo que tuvieron encuentros y desencuentros, Benito Juárez y él, pero que él admiraba el respeto y el cariño que le tenía Benito Juárez a la patria. Entonces, que había una coincidencia dentro de todas las no coincidencias que llegaron a tener a lo largo de su vida política, y cómo ese respeto que le da Porfirio Díaz a Benito Juárez. Eso es ficción, quién sabe si le preguntaras realmente a Porfirio Díaz, quién sabe qué te hubiera dicho de Benito Juárez, ¿no? O viceversa. Pero en la novela, por eso es novela, habla bien de Benito Juárez y dice que era un hombre de altura, que era un hombre a la altura de las circunstancias, que era un gran reformador. Y también en el libro, en algunos datos históricos, habló cuando le regala la hacienda La Noria a Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz era militar, un abogado militar. Y entonces, en una ocasión, cuando hay una batalla en la segunda intervención francesa,
le toca a Porfirio Díaz defendernos en Puebla y es quien gana esa batalla. O sea, es el verdadero ganador de esa batalla. No fue Ignacio Zaragoza, fue Porfirio Díaz. Y entonces Benito Juárez lo premia con, fíjate cómo es la vida, lo premia con la Hacienda La Noria. Y en la Hacienda La Noria, con su gran amigo Matías Romero, empiezan a crear una ideología de lo que ellos querían de México y cómo estaban pensando construir una realidad diferente para México. Ahí se les fueron sumando varios personajes, como es ahorita que veía, antes de llegar, pasé por el Fondo de Cultura Económica de la librería Octavio Paz. Por ejemplo, el abuelo de Octavio Paz, y viene también la novela, Irineo Paz, pues era el escribano, era quien ayudaba a Porfirio a hacer, a redactar muchas de las cosas que él quería decir. Entonces ahí es cuando Porfirio Díaz pues ya aprovecha los momentos de la vida del país y aprovecha un momento, porque es en 1872, a la muerte de Benito Juárez, cuando realmente ya empieza ese movimiento y finalmente lo lleva a la presidencia de la República a Porfirio Díaz. A ver si tú coincides conmigo, si no, pues ya ni modo, ¿no? Pues tú eres el mero mero. En todas las casas solía haber un lugar donde guardar armas, que era el armario. El armario era el lugar en donde se guardaban las armas. Con el paso de los siglos, el mueble se volvió cada vez más inofensivo. Esa evolución es la crónica del desarme doméstico y del salto civilizatorio al monopolio estatal de la violencia. Fernando sale del armario, que no del closet, que es distinto, como escritor con esta novela. Que algunos, a quienes han leído tu novela, léanle el trago despacito porque ¿Sí? Han considerado como un pequeño tratado del humanismo de Porfirio Díaz. Es decir, que la novela retrata ese humanismo en el que pocos autores de la historia de este país, últimamente muchos más, ¿no?, pero que suelen detenerse en lo humano de los héroes o de los villanos de la historia de este país. ¿Quisiste retratar ese humanismo? Sí. Gracias. Sí quise retratar ese humanismo, porque, a ver, habría que ver que antes de ser actores o actrices políticas siempre está, o cantante, o lo que haga, o doctor, o médico, lo que se hace en tu vida, pues eres un ser humano. Y eres un ser humano que siente, que va al baño, que toma mezcal, que se ahoga con una presentación de un libro, que canta, que lee. Por eso en el libro Porfirio le cuenta a Gustavo, bueno, es más, se echan en una parte del libro, se echan un coñac y se echan un puro también, y caminan el barrio latino en París, y él le va contando cuál era, por ejemplo, su poema favorito de don Porfirio, ¿no? Que era volverán las oscuras golondrinas y de tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán, pero aquellas que al vuelo retomaban tu hermosura y tu dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Bueno, es más largo la poesía, pero era la poesía que le gustaba, la poesía que más le gustaba a Porfirio Díaz, y también dentro de los libros que más le gustaban, pues era, porque él sí leía, no como otros, entre los libros que más le gustaba, pues era la Biblia, no es cierto, el que más le gustaba era El Conde de Montecristo, era uno, otro que le gustaba era Historia de la Conquista de México, de Prescott, es el autor, era uno de los libros que más le gustaba a don Porfirio. Y entonces, a ver qué le gustaba, Gustavo le pregunta si tuvo novias y cuántas novias tuvo. Sale ahí
parte de Carmen, porque hubo 2 Carmen en su vida, entonces también cuenta esa historia, y cuenta muchas historias del por qué tomaba decisiones, que las decisiones que tomamos todos los días, o sea, el por qué o cuál es nuestro razonamiento para la toma de decisiones. También viene esa parte en el libro, porque también es un libro que es atemporal, porque como estamos en un mundo etéreo dentro de la novela, pues no hay ese tiempo-espacio, ¿no? Es más, es una noche muy larga la que pasan ellos 2, solos, En el café. en el café. De ahí se pasan a un bar, por cierto. Oye, la poesía de Gustavo Adolfo Infante, Gustavo Adolfo Bécquer. Estaba pensando en el espectáculo. Ahorita estabas diciendo lo de los cafés. El Quijote era también una de las obras que solía leer y referenciar. Tú lo comentas en tu libro, el propio Don Porfirio. Y es que las historias ensanchan la mirada del Oriente. Allá las usaron durante siglos para buscar el rumbo de la vida. Las historias, uno se junta en un Vips a contar historias, o en un Sanborns. Porfirio, o más bien, Porfirio escoge una cafetería de París para contarle a Gustavo, pero lo que le cuenta Porfirio a Gustavo no es mucho de lo que Gustavo ha vivido, piensa y cree de la vida. Sí, es mucho. Es más, yo creo que hay una parte en donde es Gustavo versus Gustavo. Así lo dije hace un ratito, pero no. Sí. Pero no dijiste el versus. No dije el versus. Sí, te faltó. Entonces, porque mira, él hace reflexionar a don Porfirio en varias ocasiones, porque Gustavo es un joven con muchas ganas de saber, de conocer al personaje y de reencontrarse con ese humanismo. Y en una de las partes del libro le pregunta a Gustavo, le pregunta a don Porfirio, que si siente que la historia no le ha dado el reconocimiento que merece Porfirio. Y don Porfirio hace una reflexión y le responde: la historia es una maestra complicada, joven Gustavo. No busca glorificar a los individuos, sino narrar los eventos a través de perspectivas múltiples. Sí, jugué un papel en la batalla de Puebla, pero no busco ni necesito la gloria por ello. Lo que importa es que México triunfó ese día. Con una mirada penetrante añadió: la historia no solo es la narrativa de héroes y villanos, sino también de aquellos que desde las sombras luchan con valentía y determinación. Y eso es lo que debemos recordar y lo que debemos celebrar. O sea, no existe un líder sin seguidores. Las batallas que se juegan todos los días en las empresas, en los gobiernos, en cualquier organización, pues va acompañada de mucha gente. Y a veces esos soldados, esas soldadas, ¿sí soldadas? Soldaderas, pero soldadura es otra cosa. Pues no son recordados los que están al frente de la batalla, son recordados y la historia, pues dicen que la escribe el que gana, ¿no? Entonces, eso es lo que Porfirio comenta en la novela, que cómo sería, es parte de ese liderazgo que se vuelve un liderazgo que busca trascender y hacer que trascienda la gente, no el liderazgo desde el punto de vista del individuo, no desde el punto de vista del individuo, sino desde el punto de vista del grupo que te acompaña y que acompaña, imagínate más a él que era un miembro del ejército y que se andaba dando plomazos por todos lados, pues necesitaba de un gran ejército. Y entonces, a quien hay que glorificar, según Porfirio, gracias, Fabricio,
es a la gente que lo acompaña, que a veces son a quienes más se olvida la historia. Muchas gracias, Gabriel. No, estoy muy bien, muchas gracias. Me voy a atorar. ¿Quiénes deben de leer este libro? ¿A quién está dirigido este libro? En Mira. serio, en serio, en serio. Porque vas a decir, no, pues a todos los que puedan comprar, pues no. Pero ¿a quién neta del planeta? Pues mira, primero a quien le guste leer. Yo soy un amante de la lectura, me encanta. Leo creo que demasiado. Pero me gustaría que lo leyeran los jóvenes. Porque hay varias partes que no se las voy a decir en este momento. Porque si no ya no tiene caso. En donde le pregunta cuáles serían las 5 reglas del liderazgo según Porfirio Díaz. Y entonces Porfirio se las comenta a Gustavo. Y a mí me gustaría mucho que los jóvenes lo leyeran, porque son quienes hoy requieren tener ese anclaje. Porque no es lo mismo que estés anclado a la casa de los famosos, a que estés anclado a una historia, a que estés anclado a una novela que realmente te va a dejar algo en tu vida. Y entonces hay muchas partes que Gustavo quisiera, o que Porfirio le hubiera gustado. Nunca en uno de los capítulos Gustavo habla de sus hijos y de qué consejo le daría a sus hijos. Y entonces yo creo que es Fernando diciéndole a María Fernanda, que aquí está presente, por cierto, que cómo resolver problemas y cómo asumir un liderazgo cuando tenga la edad, cuando sea su tiempo, cuando sea su momento, porque también para asumir liderazgos tienes que tener tiempo, hay tiempos, hay momentos, tienes que tener la madurez suficiente para poder dirigir, para poder lograr y hacer que las cosas sucedan. En esa narrativa que haces, en este imaginario de los diálogos de Gustavo con Porfirio y de las contestaciones que Porfirio da a Gustavo, ¿qué crees que hoy diría Porfirio de lo que está pasando en el país? ¿Qué crees que diría Porfirio Gustavo, Gustavo Porfirio, Gustavo Díaz o Porfirio Flores, no sé, ya me hice volver, de lo que hoy vive nuestro país? Y no quiero hablar de temas políticos, sino en general de lo que estamos viviendo como mexicanos. Hijo, pues tendría que, no sé qué diría, Porfirio. No, te aventaste un libro, se dice mucho de cosas a nombre de él, ahorita ya no sabes, no, sí, dime. No sé qué diría. Yo creo que él quería que hubiera disciplina, que hubiera... mira, yo creo que... Y voy a leer parte del libro. Si no nos van a correr. Si empiezo a dar mis opiniones... Pero no dije Porfirio. Mira, Porfirio no tiene bronca, aquí van, ganen. esta es la parte que les decía. ¿Cuál es según don Porfirio, las 5 claves del liderazgo, no? Y se los voy a leer muy, muy rápido. Le pregunta a Gustavo, don Porfirio, ¿cuáles serían para usted las 5 claves para el liderazgo? Don Porfirio alzó la mirada, como si estuviera escudriñando en el amplio reservorio de su experiencia, y luego con voz pausada y segura compartió su perspectiva. Primero, la visión. Un líder debe ver más allá del horizonte de los demás, anticipar el futuro y prepararse para él. Segundo, la decisión. No basta con ver, hay que actuar. Un líder decide con firmeza, con valentía, incluso cuando estas decisiones son difíciles. En tercer lugar, está la perseverancia. Los obstáculos son constantes. Un líder tiene que ser inquebrantable en su empeño por superar los problemas. Y cuarto, la integridad. Es el cimiento sobre el que se erige en la confianza y el respeto. Sin ella, sin la integridad, el liderazgo es frágil y efímero. Y quinto, la humildad. Un líder debe recordar siempre
que es parte de algo más grande que él mismo y que sirve a su gente y no al revés. Hablas al principio de la novela de una serie de objetos que emocionan a Gustavo y lo hacen emprender el viaje hacia París. Y en toda la novela no se vuelve a hablar de esos objetos. No, hasta el final, porque esa es la segunda parte. ¡Ah! Por eso es importante leer el libro. Va a haber más diálogos. Sí. Igual con Porfirio o no. Pues mira, viene la segunda parte, que ya estoy trabajando en ella, y después viene diálogos con otros personajes. Sí te da, bueno, sí te da tiempo. A muchos de nosotros no nos da tiempo, ¿no? Pero sí te da tiempo en estos nuevos compromisos y responsabilidades. ¿A qué hora? Bueno, muchas partes del libro las vivía con mi señora esposa en la madrugada, se las comentaba. A ti, en la oficina, te comentaba muchas veces, Sí, como veías, te mandaba textos, sí. que qué opinabas de esos Pues dije, textos. hay que imprimir 50 cuadros. Sí, me dijiste que no, me dijo, te da para que se impriman 50 libros. No, jamás. Así me dijo, pero bueno, ya van muchos, ya está en Japón, se está vendiendo. Ya sabía. Bueno, una plataforma que vende libros en Japón se está vendiendo ya, que eso es muy padre. Pero me da tiempo en la madrugada, me da tiempo cuando hay trayectos, me da tiempo cuando estoy en el baño, me da tiempo, pues a cualquier hora. Es que cuando escribes es en cuanto se te ocurrió, pues tragas, ¿no? Es que hay escritores, aquí lo sabe muy bien, que hay escritores que necesitan espacios específicos, lugares, ambientes, comida, para poder escribir. Es decir, así como nosotros los artistas, ¿no? Que componemos y esas cosas que tienen que llegar la inspiración. Sí tienes ese momento como de que te llega y Sí. Pero en cualquier lugar. Sí, en cualquier lugar. Por ejemplo, el último viaje que hicimos, terminando la elección, nos fuimos de vacaciones 20 días y tuve mucho tiempo para escribir y para leer también. Entonces aprovecho ese tiempo porque yo creo que cuando hago catarsis, la hago escribiendo. Aquí sí le doy un 2, 3 llegues a la clase política, ya no lo vuelvo a decir. En general, porque hay un diálogo en el que Porfirio le comenta a Gustavo que hay algo que no le gusta del quehacer de la política, ¿no? Y Gustavo le pregunta que cuál es lo que no le gusta. Y él le contesta, bueno, pues los acuerdos que se hacen entre 4 paredes, que se hacen susurrando, esos entre 4 paredes, y que lo deciden 2 o 3 personas. Entonces, eso es algo que creo que debería de ser no tan así en la política, porque al final del día quien lleva es el pueblo, es quien elige, el pueblo es quien hace las cosas. Y también algo importante, en la página 66, a Porfirio le preguntan, ¿69 o 66? En la página 66 le dice, le está preguntando acerca de qué sentía. Ahí está, pero lo más importante, susurró casi un murmullo, sería escuchar a mi gente, usar estas nuevas plataformas para entender sus necesidades y responder a ellas. La verdadera sabiduría de un líder reside en reconocer que no gobierna solo, sino acompañado por la voz de cada ciudadano. Y entonces ahí es cuando Gustavo se impresionó por la capacidad que tenía Porfirio al proyectar sus ideales a través del tiempo, entrelazando la historia y la modernidad en un mismo hilo conductor, el progreso y el bienestar del pueblo mexicano. Y la revelación es escuchar para gobernar, menos política y más administración. Es
decía. Pues sí, y más andar en la calle, ensuciarse los zapatos. O sea, es lo que dice Porfirio en la novela, ¿eh? Son los diálogos que están teniendo constantemente y los diálogos que lo llevan a recordar cómo empieza siendo un niño muy pobre. Y repito, sí, el libro es mucho Fernando Flores, mucho de lo que pienso de la vida, lo que siento de la vida, lo que siento del acontecer diario, que cuando platico con mucha gente, que lo hago todos los días, tú me acompañas muchos días, cuando no te eches a correr, porque de repente dices, ahorita vengo y ya no regresó. ¿No? ¿O no, Alba? ¿Verdad? Nos dejaba allá en la oficina y luego te busco. Entonces yo creo que de verdad decirles es una novela que vale mucho la pena. Y sí se los digo, sí porque la escribí con mucha pasión. Me tardé casi, entre todo el proceso, fue un poco más de un año. Sí, va Javier, fue más de un año. Más de un año. Más de doña está Javier y está sano, míralo. Y sonriente. No viene crudo, digo, no. También aquí está Ricardo Zamora. Muchas gracias. Muchas gracias. Y entonces, esta novela de verdad que está escrita con mucha pasión, con mucho sentir y con mucho de lo que me gustaría que cambiara en los jóvenes principalmente, y que por eso es tan chiquita la novela, con tan pocas hojas, porque también se agradece que no sea un mamotreto de este tamaño donde te la pasas echando rollo y metiéndole paja. No, va directo al grano, porque desde que Gustavo se quiere ir a París, pues no pasan más de 4 hojas, cuando ya está en el avión y ya está llegando a París. Y 2 son de retraso del vuelo. Sí. Aquí en el aeropuerto no. Y fíjate, curiosamente se fue por el iPhone. No, no es cierto. ¿Crees que pueda ser esta una guía también para las personas que buscan entrar en la política? No. ¿No son consejos para aquellos que tienen alguna responsabilidad pública? Algunos sí. Algunos sí son consejos, pero es una novela, Gabriel. Es una novela y como toda novela tiene sus matices muy novelescos. Muy bien. Pues ya casi para terminar, Fernando, solamente que nos adelantes un poco de diálogo con don Porfirio, parte 2. Amanecer en París, diálogos con Porfirio. Amanecer en París, diálogos con don Porfirio, parte 2. Pues en la parte 2 habla, ya me meto un poquito más en la historia, ya hay muchos más datos históricos. Ya amanece, ya están en el día, continúan ese diálogo y hay cosas bonitas, padres. Pero primero hay que leer esta para poder entender la segunda parte. Yo los invito de verdad a que la lean y les reitero que está hecha con mucha pasión. Finalmente, quiero concluir antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas del examen recepcional que recibirás. Una historia no es tan imperativa como un consejo, pero muchas veces puede alumbrar el camino, pues es una invención, pero nos da la oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos. Miente en algunas ocasiones, pero nos ayuda a enterarnos de la verdad y a soportarla en algunas ocasiones mejor. Los cuentos son mentiras, pero mentiras extrañamente sinceras. Si me permiten, pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas para nuestro autor. Gracias. Lorna Contreras, escritora de libros infantiles y juveniles, directora de ediciones de autor independiente, Corazón de Celofán, 37 libros publicados. Me gustaría preguntarte si eres tan amable en decirme si hablas algún tema que toque sobre la mujer en esta novela. No, ningún tema sobre la mujer. Bueno, esperemos que para la otra. Sí, claro. Por favor. Gracias. Oye, pero déjame decirte que estoy escribiendo un libro que se llama Lolo,
que es un libro de, como me di cuenta que hoy está de moda romper círculos, cerrar círculos, hacer triángulos, cuadriláteros, constelaciones, viajes espaciales, regresiones y todo ese rollo. Y creo que la gente hoy no tiene un anclaje. Por eso buscas algo de que anclarte y te estás anclando a ese tipo de cosas. Y no hemos retomado, o sería bueno retomar la filosofía y a los grandes filósofos. Y en esta novela que estoy escribiendo, que se llama Lolo, es la historia de Lolo y Daniel, que son dos chavitos, en donde sí es un libro motivacional para los niños. Porque tú te metes en TikTok y escuchas a todos que te van a hacer rico de la noche a la mañana, y que si te acuestas del lado izquierdo se te quita el reflujo, si te acuestas del lado derecho no vas a roncar. Y bueno, dice mi hija que ronco muy bonito, que ronco como un Ferrari, ¿verdad? Bueno, así me dijo. Qué bueno que no me dijo que roncaba como un Torton en la México-Toluca sin frenos. Es peor. Pero sí, habla una parte de la mujer, pero no es tanto. Habla de Carmen, de su esposa, que lo acompaña hasta sus últimos días, que es un factor importante para él, ese acompañamiento. Pero sí sería, bueno. Pero sí, ahorita que dijiste de los niños, esa novela te va a gustar, porque es motivación para los niños, pero con mucha filosofía. Obviamente no les voy a poner ahí las 22 epístolas de Séneca en el libro de Lucilio, ¿no? Sino llevar esa filosofía para que los niños la entiendan y no le crean a muchos que son medios farsantes, ¿no? O sea, más Platón y menos Prozac, ¿no? De nada. Hola Fernando, ¿cómo estás? Soy Hola. Lourdes, soy profesora, tengo muchos años como profesora y qué bonito que hayas tomado este personaje que a veces es muy castigado, yo he leído mucho sobre él, y sobre todo en cuanto a esto de la mujer, efectivamente él vivió entre mujeres, o sea, hermanas, mamá, su primera esposa, y en realidad yo creo que bueno que hayas tomado esta etapa porque se piensa que don Porfirio París es su decadencia, él claro, obvio, pues era una persona ya muy mayor, pero yo creo que este tiempo le sirvió para reflexionar. Y el hecho de tomar como un líder que efectivamente lo fue, que lo deberíamos de respetar así, pues se me hace increíble. Y qué bueno que le diste esta visión. Y el hecho de que hayas tomado este personaje es como reivindicarlo, ¿no? De que es malo porque estuvo mucho tiempo en el poder, pero también tuvo muchas cosas buenas. Y a veces los mexicanos nos olvidamos de ese tema. Y en cuanto a la lectura, sí, yo no comparto eso de que un libro tiene que estar para una persona en especial. A lo mejor mañana le doy un libro a alguien y le llega al corazón. Y entonces va a investigar más qué es don Porfirio y va a investigar más qué es ser un líder. Y puede ser un chavo, puede ser un señor de 80 años. Y la verdad puede impactar en su vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, los libros impactan la vida. Totalmente de acuerdo. Y aparte los libros llevan esa... Hijo, a lo mejor se va a escuchar muy romántico, pero a lo mejor el libro, yo me recuerdo un libro que compré una vez en Sausalito, que se llama The President's Hat. Y es un libro que yo estaba pasando por una etapa, acaba de cumplir yo 40 años, y estás en esa etapa de que la crisis de los 40, ¿no? Y por alguna razón lloré ese día. Y el libro, que por cierto ya no lo volví a encontrar, años después, tú me lo regalaste después, Canito. Sí, como 10 años después tú me lo regalaste. Pero me acuerdo que una vez que lo vi en la biblioteca de la casa de ustedes, tenía la huella de la lágrima. Entonces por eso los libros son maravillosos. Siempre platico los libros cuando le ponías el boleto del camión. Yo que andaba en camión todo el tiempo. Y traías el número, si te salía el 21 lo cambiabas por un beso. Jamás lo cambié por ningún beso. Entonces, Por tu bien. entonces Mariferia estaba lista con las botas, mira. Entonces lo cambiabas o el libro de tu mamá que tenía la flor marchita ahí en medio, ¿no? Que a lo mejor tu jefa nunca lo leyó, pero el libro estaba en tu casa. Y entonces yo creo que los libros tienen
hijo, es viajar. Es viajar sin moverte del lugar. Es soñar sin estar dormido. Yo creo que eso es un libro. Perdón, nada más. Tú decías, no hace mucho, que en las librerías había un letrero que decía a favor de guardar silencio. Y entonces la gente pensaba que la indicación era para las personas que visitaban la librería. Tú así me lo contaste. Y no, Sí. en realidad el letrero era para los libros, Sí, que tenían que guardar silencio. sí. Porque en los libros hallarás. El tesoro del saber. La podríamos cantar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, presidente. Hola, ¿cómo Mucho estás? gusto. La verdad es que cuando estuvimos leyendo la página 66, donde hablamos de la voz de cada ciudadano y el progreso y el bienestar del pueblo mexicano, me suena un poco, y quiero, bueno, nada más saber si hay un poco de inspiración en Jean-Jacques Rousseau con el pacto social o algo de la revolución y el imperio de Napoleón Bonaparte. ¿O no tiene nada que ver? Pues más bien hay más de Voltaire Ok. con Rousseau, en ese pleito que tenían. Voltaire era un crack. Sí se dice Voltaire, ¿verdad? ¿Quién habla francés? ¿Sí es Voltaire? ¿O Voltaren? Sí. Ah, bueno. Y Lonol entre nosotros. Yo creo que es mucho más ahí ese, pero fíjate que al final, pues más yo, el recorrer, el escuchar la voz, esas voces que nunca son escuchadas. Fernando Flores, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Carlos Cordero de la agencia Cuadratín, reportero de la agencia Cuadratín. Hermano, ¿cómo estás? Enviado especial. Dos preguntas muy precisas. ¿Cómo te consideras actualmente? ¿Más escritor o más político? Y tomando premisa de esta pregunta, ¿eres autor o eres escritor? Soy escritor y no me considero político, hoy soy un servidor público. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Tenemos unos minutitos solamente, por favor. Muchas felicidades, Fer. Muchas gracias. Qué emoción. Retomando un poco de lo que hablabas con Gabriel, a mí me encanta el estilo del libro, esta idea del ejercicio imaginario de entrevistar a alguien, un personaje que admiras y todo. Sé que viene la segunda parte, pero fuera de Porfirio, a lo mejor, si se puede, algún presidente más cercano, sin decir por qué. ¿A quién se te antojaría volver a hacer este ejercicio imaginario de preguntarle cosas? ¿Para qué? ¿Como Para ejercicio? Ajá, justamente como esto, para decir, bueno, yo que me imagino de este personaje que a lo mejor o admiro o me intriga, ¿qué diría yo en retrospectiva de lo que fue su mandato? Andrés Manuel López Obrador. Sí, Muchas gracias. sí. ¿Quieres que lo vayamos a buscar ahorita? Anda sin chamba. Sin chamba. Si ese con el otro tendrías que ir a Punta Cana, y pues no. O sea, como que a Gustavo no le gustaría tanto eso. Buenas noches. Yo soy Margarita Cruz, no lo conocía hasta ahora. El interés por Porfirio Díaz es innato, yo soy médico geriatra, me ha gustado mucho siempre su vida de él, inicialmente por toda la historia que tiene en la construcción de hospitales, que fueron marcando la pauta para muchas situaciones de salud, ¿no? en el mundo. Después ya la historia, yo no he leído el libro, apenas lo compré. Muchas gracias. Y usted refiere algo de la idea de Juchitán Sí. en la situación de Porfirio Díaz. Sí. Esa es una de las situaciones más importantes. Cuando yo la leí, y yo hice mi servicio social hace muchos años allá en Matías Romero, Oaxaca, Sí, sí. y escuché eso, y de ahí me cautivó la situación de que la tehuana lo guarda abajo de las naguas, y después él le dice, cuando yo sea presidente, te voy a poner el tren a la puerta. Sí. Eso me hizo recordar ahorita esto que usted dice, no es guayabazo porque no es mi intención, no lo conozco, pero me parece muy interesante
supe que haya hecho esto, porque creo, como decía usted, y no nada más para los jóvenes, bueno, yo soy geriatra y debo defender el envejecimiento y la vejez siempre, creo que los mexicanos debemos conocer más a fondo la historia de Porfirio Díaz para poder expresar un juicio, porque muchas veces hay muchos juicios de valor que son bastante ultrajados, ¿no? Lo toman a burla, lo toman a desconocimiento. Me parece muy interesante el tema, le felicito y ya cuando lo lea, pues ya le digo qué me parece. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí hablamos de Juchitán ahí. Sí hablamos de Juchitán. Y él quería mucho a Matías Romero. Y luego Matías Romero fue su encargado de asuntos internacionales. Y fue su gran aliado. Sí, porque además ahí estaba el Centro de Mantenimiento de Ferrocarriles Nacionales. Es correcto. Y ahí estaba el primer centro de mantenimiento. Entonces realmente eso fue lo que le dio gran impulso. De los 32,000 kilómetros de vías férreas que se construyeron en la época de Porfirio Díaz en este país. Hola, Fer. Hola. Luis Rocha, Política Distributiva. Luis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Mis papás son de Oaxaca y te agradezco mucho que hayas tomado ese estado para revivir a mis papás, a los cuales siempre tengo en el corazón. Si ahorita estuviera Porfirio Díaz contigo, ¿qué le dirías de cómo reconstruiste tú a Metepec en la forma de gobierno, después de que te dejaron totalmente destrozado? No puedo hablar mucho de eso, pero ¿qué le diría? Le diría que, primero, con mucha pasión. Primero había que tener al ciudadano como eje central. Entrar a la casa, a mí siempre me dijeron que era imposible entrar a la casa de los ciudadanos, que no podías, porque no entraba nadie a la casa de los ciudadanos. Y nosotros entramos con Médico en tu Casa, entramos con Canastas Familias Felices, entramos con muchas cosas, o sea, logramos entrar. ¿Y qué le diría? Que es un privilegio servir a tu tierra, que es un honor servir a tu tierra. Porque mira, en Metepec somos 300,000 habitantes. Bueno, el INEGI tiene otros datos, dice que 240,000, pero somos 300,000. Y de esos 300,000, solo uno es presidente municipal. Entonces es un honor. Eso le diría. Entonces, si lo permiten por el tiempo, a la última pregunta. Ya nos están diciendo que todo lo que limpiamos y barremos ya sabes que todo lo. Entonces, por favor, mamá de Janito. Hola, Fer. Hola. Cuando estabas escribiendo el libro, ya lo compré. ¿Te fue difícil separarte del personaje de Gustavo para meterte al personaje de Porfirio? No. ¿Cuál fue más fácil manejo? Yo leí así rápido cualquier cosa, pienso que el de Porfirio, porque él tenía el poder, hasta el control en sí mismo. Entonces, ¿cuál te fue más fácil? Pasar de un personaje tan distinto Es que sabes, a Porfirio. ¿sabes qué? Que me metí tanto en el personaje que llegó un día, una madrugada, que estaba escribiendo, porque debo decir que aparte de todo el libro lo escribí en el blog de notas del teléfono, todo completito, una que otra nota por ahí, ¿no? Pero todo lo escribí en el teléfono. Y un día, una madrugada, creo que eran las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, y de tanto que estaba metido en el personaje, cuando Porfirio le invita a un coñac, vuelvo a esa escena, le invita a un coñac y un puro, que empecé a oler el puro. Digo, el coñac no empecé a saborearlo porque no bebo, pero el puro lo empecé a oler. O sea, la sala empezó a oler a puro. Y entonces sí me metí demasiado, sí viajé, sí
sí fue muy interesante, pero yo creo que el personaje, vuelvo a lo mismo, podría ser el queche contra Fernando Flores, o es que así me dicen, es mi apodo para los que me conocen desde hace muchos años. Y le voy al Toluca, Virgilio. Por cierto, vamos segundos en la tabla, Es eso, o sea, me metí tanto en el personaje que era esa dualidad, la dualidad del joven soñador con la dualidad del adulto político, esa dualidad. Se nos acaba el tiempo, ¿algo más? No, muchas gracias a todos por haber venido esta noche, por acompañarme. Espero que les guste el libro y de verdad les agradezco de todo corazón que hayan estado aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Fernando Isará,